El par craneal número 9, o nervio glosofaringio, se trata de un nervio mixto que tiene tres tipos de funciones: sensitiva, motoras y vegetativas. Su nombre se debe a que inerva la lengua y la faringe. El noveno par craneal es un nervio multimodal. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este es el que nos permite deglutir, salivar, percibir las sensaciones de sabores en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones general, visceral de la cavidad oral. Este par craneal, el noveno par craneal, también se le conoce como glosofaringio porque relaciona la faringe con la lengua. Glosos viene de la palabra lengua. Este nervio es un nervio del tipo mixto, es decir, tiene sensaciones motores y sensitivas, y tiene funciones generales viscerales en la cavidad oral, inervando la lengua, la faringe e interviniendo en la deglución, la secreción de saliva y la percepción gustativa. Aunque, como podemos observar, la lengua no solo está inervada por el nervio glosofaringio, sino también inervan otros nervios como el vago en una vía del ramo interno de este nervio, en, también el trigémino en una rama mandibular y el facial. El nervio glosofaringio es un nervio mixto porque tiene funciones sensitivas: la sensibilidad del tercio posterior de la lengua, la faringe, la amígdala, pero también el oído medio y la trompa auditiva. También es sensorial especial, ya que capta el gusto en el tercio posterior de la lengua. Tiene fibras motoras que participan en la deglución mediante el músculo estilofaringio. También fibras parasimpáticas que estimulan la secreción de la glándula parótida y viscerales sensitivas que llegan de formación del seno carotidio y del cuerpo carotidio, que es importante para regular la presión arterial y medir la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. El origen real se refiere a dónde se encuentra en los cuerpos celulares dentro del sistema nervioso central, como ya lo hemos visto anteriormente. El origen real del noveno par craneal o glosofaringio se encuentra en la parte inferior del tallo cerebral, exactamente en el bulbo raquídeo. Este se origina en 4 núcleos, que a saber son el núcleo ambiguo, que es el núcleo motor braquial, es decir, su función es motor braquial, e inerva los músculos glosofaringio que ayudan a elevar la faringe durante la deglución. El núcleo salivatorio inferior, que es un núcleo parasimpático que envía fibras secretorias hacia la glándula parótida. El núcleo del tracto solitario, que es sensitivo, visceral y capta también el gusto, recibe el gusto del tercio posterior de la lengua e información visceral del seno y del cuerpo carotidio, que como ya dijimos contribuyen a regular la presión arterial, y el núcleo espinal del trigémino, que participa en la sensibilidad general recibiendo sensibilidad dolorosa, térmica, táctil de la faringe, del oído medio y de la región faringe. Al recibir las capacidades sensitivas del tacto, también contribuye a organizar el sabor. Como ya mencionamos, es un nervio mixto que tiene fibras motoras, sensitivas y vegetativas o viscerales. Este nervio tiene su origen aparente en el surco retroolivar del bulbo raquídeo por detrás de la oliva vulvar, y de él emergen también el par número 10 o nervio vago y el par número 11 o nervio accesorio. En esta lámina podemos ver claramente la relación en orden de todos los pares craneales, desde el primer par craneal hasta el 12º, de adelante hacia atrás, y en este sentido, ya detrás del noveno par craneal solo quedarían el 10º o nervio vago, el 11º o nervio accesorio y el 12º o nervio hipogloso, que serían los que salen en la parte más posterior del tallo cerebral. Si hacemos un corte del bulbo raquídeo, veríamos el origen real o el núcleo ambiguo, que este origina fibras de los pares tanto noveno, 10º y 11º, y junto con ellos asocian el músculo constrictor de la faringe, participando pues en la deglución, y el estilofaringio. También captan la sensación del seno carotidio y son en ese sentido quimicorreceptores que captan la concentración
parcial de oxígeno de la sangre, la concentración de algunos otros elementos químicos y estimulan por medio del tallo cerebral la función del latido del corazón, aumentando o disminuyéndola dependiendo de la cantidad de oxígeno en la sangre y también la frecuencia respiratoria. El núcleo salivar inferior tiene fibras parasimpáticas, ganglionares y parótidas que inervan la glándula parótida y hacen sinapsis en el nervio óptico y se conecta con el sistema olfatorio y límbico, de tal manera que la producción de saliva o de secreciones de la parótida en la boca tienen que ver con estímulos ópticos, al ver nosotros un limón, o también con estímulos auditivos, al escuchar la palabra limón, o algunas palabras o algunas imágenes en especial pueden estimular al noveno par craneal y producir saliva. Por otro lado, el núcleo del tracto solitario, también llamado núcleo solitario, es común para los pares números 7, 9 y 10. Recibe sensaciones de la lengua y se mezclan sus sensaciones con las sensaciones del oído medio, de la faringe y de la epiglotis. Por lo tanto, tiene una función importante en la producción del estímulo nauseoso. El núcleo espinal del nervio trigémino es sensitivo común para los pares 5, séptimo y noveno y recibe sensaciones del tercio posterior de la lengua. También participa en el estímulo nauseoso. En esta imagen podemos ver cómo todos básicamente los pares craneales están relacionados entre sí y entre todos llevan a cabo la función importante de podernos adaptar al medio ambiente. Después de emerger del bulbo, el nervio glosofaringeo se dirige hacia afuera y adelante. Sale del cráneo por el agujero yugular. Este agujero está formado principalmente por dos huesos, el hueso temporal y el hueso occipital. Al salir del agujero yugular, el noveno par craneal presenta dos ganglios sensitivos, uno superior y uno inferior, o petroso. Al salir por el agujero yugular, el noveno par craneal se relaciona con el 10º y el 11º, es decir, el vago y el accesorio, así también con la vena yugular interna. Ya en el cuello se relaciona con la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, con el músculo estilofaringeo, el músculo constrictor de la faringe, así como la amígdala palatina y con la base de la lengua. Este par craneal da varias ramificaciones. La primera rama es la rama del nervio timpánico de Jacobson, que capta la sensibilidad del oído medio y su origen de la vía parasimpática hacia la parótida. Con el nervio petroso o la rama del nervio petroso menor, que lleva fibras parasimpáticas hacia el ganglio óptico, las ramas faríngeas que captan la sensibilidad y participan en el plexo faríngeo, la rama del seno carotídeo que capta sensibilidad en la carótida y es un varoreceptor y quimiorreceptor. La rama muscular que inerva el músculo estilofaríngeo, ramas tonsilares, sensibilidad de la amígdala palatina y ramas linguales que captan gusto y sensibilidad del tercio posterior de la lengua. El trayecto, después de salir del cráneo, forma el ganglio superior, como ya habíamos dicho, que es pequeño, y el ganglio inferior, que es más voluminoso y también se llama petroso por la relación con la estructura petrosa del hueso. Desciende entre la arteria carótida interna y la vena yugular y se dirige hacia la faringe, da ramas a la amígdala palatina, a la faringe, a la lengua del tercio posterior y al seno carotídeo donde lleva fibras varoreceptoras. El tercio posterior de la lengua capta sensibilidad general y el gusto. En la faringe capta sensibilidad, en la amígdala palatina sensibilidad también, en el oído medio sensibilidad, en la trompa auditiva también sensibilidad, en el seno carotídeo capta la presión arterial y la presión parcial de oxígeno, el pH sanguíneo, así como la composición química. También funciona motor en el músculo estilofaríngeo y también de su formación motora produce la constricción de la glándula parótida con la secreción de la saliva. El par craneal con el que se relaciona el noveno par craneal son con el quinto par craneal para juntos producir sensibilidad general de la cavidad oral y participan en los reflejos como el reflejo nauseoso. Con el séptimo par craneal
Participa en el gusto y la secreción salivar, aunque en territorios distintos. Con el nervio vago o décimo par craneal participa en la deglución, con el reflejo nauseoso, con la fonación y también en el plexo faríngeo. Con el onceavo accesorio o onceavo par craneal se relacionan anatómicamente en el agujero yugular, pero realmente no tienen una función bien definida juntos. Con el doceavo hipogloso participan en movimientos de la lengua durante la deglución y durante la fonación o la formación del habla. Para explorarlo, la exploración clínica va a incluir pedirle al paciente que diga A para observar la elevación del paladar y la movilidad de la faringe. Luego se evalúa el reflejo nauseoso tocando suavemente la pared posterior de la faringe con un abatelenguas. La vía aferente del noveno y la aferente del décimo exploran el gusto del tercio posterior de la lengua, aunque rara vez se hace en la práctica clínica rutinaria. Se valora la deglución preguntando si hay disfagia, es decir, dolor a la deglución o sensación de atoramiento o de cuerpo extraño. También se buscan datos que pueden producir lesiones como disfagia, disminución o ausencia del reflejo nauseoso, pérdida del gusto de la parte posterior de la lengua, dolor de la faringe o neuralgia glosofaringea y alteraciones del control cardiovascular o de reflejo respiratorio cuando no se capta bien la presión parcial de oxígeno. Muchas gracias.